Recuerden que nosotros la semana pasada hemos hablado de modelo digital de elevaciones, que recuerden que hemos definido también qué cosa sería una imagen satelital, hemos definido también un raster, que también se llama grilla. Acuérdense que es una matriz, ¿no? Donde cada celda tiene un determinado tamaño, ¿no? Generalmente es de 30 metros por 30 metros, es decir, cada celda en el terreno representa 900 metros cuadrados y viene asociado con información numérica, ¿no? Entonces, el más famoso de estos es el modelo digital de elevaciones, como está acá en el nombre, donde el valor numérico que va a estar en cada celda corresponde a la altitud, ¿no? Es decir, cuántos metros sobre el nivel del mar tiene esa área determinada en promedio, ¿no? Porque no sería un punto exacto en el espacio, sino un área determinada. Sin embargo, aquí hay que diferenciar de un modelo digital de terreno, porque nosotros tenemos, van a encontrar en literatura MDE por modelo digital de elevaciones, o DEM en español, ¿no? Perdón, en inglés, o MDT, que sería modelo digital de terreno. Entonces, hay algunos sensores, como el que voy a explicar un poco más adelante, que lo que van a capturar es la altura de los objetos que se encuentran en la superficie del terreno. Entonces, en ese caso, ya no sería un modelo digital de elevaciones, sino sería un modelo digital de terreno. ¿Cómo se puede diferenciar estos dos? Bueno, cuando trabajamos con imágenes satelitales es bien diferente, pero si ustedes han trabajado con drones o tienen intención de trabajar con drones, van a darse cuenta de que pueden sacar modelos digitales de terreno aplicando técnicas de ortorrectificación y fotointerpretación dentro de una imagen, ¿no? Bueno, si tienen experiencia con drones, se habrán dado cuenta de que se toman varias fotos una sobre otra, ¿ya? Y esas fotos tienen una zona de traslape, es decir, el dron va a tomar una zona de superposición entre dos imágenes. Esta zona de traslape, como el dron ha tenido que avanzar para ir tomando las fotos, va a tener un ángulo diferente y eso va a permitir generar un simulado del tamaño del terreno, ¿no? Simplemente por diferencia, eso lo pueden ver en un curso de fotointerpretación o de fotografías aéreas, van a darse cuenta que se puede sacar la altura de los objetos. Tiene cierto grado de error, ¿no? Generalmente cuando lo hacen con un dron va a tener bastante error. Sin embargo, ahora existen equipos modernos que tienen capacidades mucho mayores, como son estos de acá, que son los equipos LiDAR. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace un LiDAR? Un LiDAR, imaginemos que este es el dron, ¿no? Originalmente, los LiDAR se equipaban en los satélites o se equipan en avionetas, porque tienen mayor cobertura en área y esos equipos eran muy caros, entonces no convenía, por ejemplo, hacerlo para 1 hectárea, 800 hectáreas, ¿no? Convenía hacerlo, por ejemplo, para 100 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros cuadrados, por tema de costos. Entonces, este equipo que está volando tiene acá equipado el LiDAR y este LiDAR va a emitir un láser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente el láser va a tener una distancia hasta que choque con un objeto. Entonces vas a poder medir la distancia que hay del objeto que está volando hasta el objeto que está chocando. Si tú tienes un nivel de referencia, por ejemplo, la superficie de la Tierra, entonces tú ya tienes la altura del objeto, porque tienes esta distancia, tienes esta distancia y por diferencia tienes la altura del objeto. Entonces, con eso tú puedes hacer un mapa en donde tengas que cada píxel sea las alturas de los objetos y a eso se le llama un modelo digital de terreno, ¿no? Si queremos hacer un modelo digital de elevaciones, necesitamos las cotas o las curvas de nivel, y en base a eso, con métodos de interpolación, lamentablemente no lo he puesto acá, en las diapositivas anteriores sí lo van a encontrar, podrían hacer un modelo digital de elevaciones. Y seguramente el término interpolación ustedes ya lo deben haber escuchado, no recuerdo si lo mencioné. Existen dos tipos de interpolaciones, las interpolaciones geográficas y las interpolaciones geoestadísticas. Dentro de las geográficas nosotros tenemos la distancia inversa ponderada o IDW, que para mí es una de las más famosas. Sin embargo, si ustedes han trabajado con ArcGIS, deben haber trabajado con triangulaciones, donde sale el famoso TIN, el TIN, que es un tipo de archivo raster especial de ArcGIS que es bien difícil que otros programas tengan este tipo de formato.
Simplemente la diferencia, si ustedes han llevado un curso de topografía, es que los cálculos son por triangulación, ¿no? Generan triángulos, una red de triángulos y calculan puntos entre las líneas entre los triángulos. O en el caso del IDW, es de que se genera un radio de influencia, se promedian los puntos y se saca una función. En cambio, cuando trabajamos con métodos geoestadísticos, ya son métodos que utilizan probabilidades y funciones de distribución, que son un poquito más complicados. Ustedes deben haber visto que primero se hace un variograma y luego se hace un Kriging, ¿no? El famoso Kriging y todos los Kriging que hay, ¿no? Pero el Kriging es un método de interpolación. No hay que confundir esto con los modelos geoestadísticos. Los modelos geoestadísticos generalmente son modelos lineales o modelos generalizados que incorporan la información del variograma dentro del modelo como una función aditiva, ¿no? Esto es una cosa, un tema muy aparte que no lo vamos a ver en este curso, pero lo menciono por si acaso. Con esos modelos digitales de elevación, que ya les he enseñado que lo pueden descargar de SRTM, ¿no? Que es el más famoso, se puede aplicar geomorfometría. ¿Qué cosa es la geomorfometría? Cuando uno hace la descripción de un territorio en cuestiones de relieve o quieres hacer geomorfología o fisiografía, hay tres aspectos característicos de la geomorfología y la fisiografía. La morfología, la morfometría y la cronología. ¿Qué quiere decir? Morfometría significa la forma del terreno, ¿no? Es decir, simplemente sería un polígono. En este caso, hemos visto la semana pasada, de que tenemos, por ejemplo, los shapes que tienen formas de polígono. La morfometría son características cuantitativas, numéricas. En este caso, por ejemplo, un modelo digital de elevaciones vendría a ser un parámetro morfométrico. Y finalmente la cronología, que vendría respecto al tiempo, que ya les he explicado que es un poco complicado de medir, ¿no? Entonces, si nosotros enfocamos la geomorfología solamente a los aspectos cuantitativos, tenemos una nueva rama que se llama geomorfometría. Por ejemplo, nosotros a partir de datos de altitud podemos calcular la pendiente. Si ustedes quieren un poco más de información de esto, pueden buscar en Google cómo calcular la pendiente. Sin embargo, es algo que todos han visto en las clases de trigonometría, ¿no? Recuerden que con senos y cosenos nosotros podemos calcular las distancias y las alturas de diferentes triángulos, ¿no? Triángulos con ángulo de 90 grados. Entonces, este mismo aspecto se utiliza como base para calcular las pendientes. Hoy día vamos a ver una serie de parámetros geomorfométricos que se pueden derivar del modelo digital de elevaciones, lo que lo hace un poco más valioso, porque tú a partir del modelo digital de elevaciones puedes sacar más o menos entre 50 a 100 covariables ambientales referidas a el relieve. Y obviamente en cuestiones del territorio nacional y posiblemente también en otras partes del mundo pase lo mismo, acuérdense que nuestros aspectos de relieve tienen mucha relación con el clima, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están acá en Lima, tenemos determinada altitud respecto al nivel del mar, tenemos una temperatura determinada, pero si se van a Ticlio, que ya tiene una altura mucho mayor, altitud, perdón, mucho mayor, entonces ahí ya tenemos un clima más frío. Hay una relación entre la altitud y la temperatura. Y lo mismo pasa con otras variables que existen. Por eso es de que la geomorfometría va a empezar a cobrar un aspecto, una relevancia muy fuerte dentro del mapeo digital de suelo. ¿En qué se basa? Como prácticamente todos los temas que tienen metría, si es que han llevado el curso de introducción a la pedagogía que de hace unas semanas, expuse un poco sobre pedometría. Es simplemente aplicar la parte de matemática, computación y estadística, bueno, acá también está como que estadística, dentro de la rama de la ciencia que tienes, ¿no? En este caso, dentro de las ciencias de la Tierra, enfocado más en la geomorfología. Por eso se llama geomorfometría. Si cambiamos esto por pedología, ya tenemos pedometría. Sí, creo que ese aspecto se entiende bastante. Aplicaciones, como pueden ver, tiene un montón de aplicaciones. Nosotros acá tenemos todo un proceso, ¿no? Como les dije, si ustedes quieren, por ejemplo, generar un modelo digital de elevaciones bien hecho, lo ideal sería que ustedes vayan al terreno, al campo, y saquen varios puntos de muestreo, donde en cada punto ustedes tengan el dato de la elevación. ¿Cómo sacan esto? Lo ideal sería que tengan un GPS que tenga un barómetro incluido. Si tienen un GPS normal que no tiene barómetro, entonces la altitud va a tener errores, ¿no? Que hay que corregir.
Otra opción es de que ustedes descarguen de la página del IGN. Se tiene las cartas nacionales y la carta nacional tiene anexa el dato de las cotas que tiene el territorio, ¿no? Obviamente, si ustedes quieren un modelo digital de elevación de mucho más resolución, tienen que, ¿cómo se llama?, sacar más puntos de muestreo y con eso van a poder generar un modelo de mucho más calidad. Si ustedes utilizan un dato LiDAR, por ejemplo, y ahora que está famoso, todo el mundo, pongo los drones, lo vuelo, y ahí sacó un modelo digital de elevaciones. No, eso no es así. Cuando tú utilizas un LiDAR o utilizas un drone y generas un modelo, no generas un modelo digital de elevaciones, sino un modelo digital de terreno. Y a este modelo digital de terreno hay que hacerle una corrección, porque hay que eliminar la altura de los objetos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente con las cotas de la Carta Nacional hacemos un modelo de regresión y transformamos el modelo digital de terreno en un modelo digital de elevación. Esto se ve en un aspecto de calidad de covariables que se ve en un curso completo de mapeo digital de suelos, que no se va a ver en este de acá, pero lo menciono pues, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Como pueden ver, acá tengo los puntos. En base a genero el modelo de superficie. Se tienen que hacer algunas correcciones que lo voy a explicar más adelante por un tema de modelamiento. Acuérdense que para llevar de estos puntos individuales en el espacio a una superficie, un raster, tenemos que utilizar un método de interpolación, sea un geométrico o sea una interpolación geoestadística, ¿no? Ya depende de cada uno. Y luego de eso ya simplemente hacen su análisis y la aplicación, ¿no? Depende para el destino que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, si lo quieren ver en hidrología, si lo quieren ver en geología, o en este caso en pedología, ya cada uno tiene su propia aplicación, ¿no? Ahora tenemos que hablar un poco de las imágenes satelitales, ¿no? Recuerden que yo les he mencionado que lo que hace el satélite tiene un sensor espectral que capta la energía reflejada por la superficie de la Tierra. Es decir, nosotros tenemos la energía, la principal fuente de energía del planeta, que es el Sol. Entonces llega esta energía a la superficie de la Tierra y como siempre hay una interacción energía y materia, los objetos que se encuentran en la superficie de la Tierra absorben una parte de esta energía en diferentes longitudes de onda, ¿no? Por eso acá tenemos diferentes longitudes de onda y luego reflejan esta energía. Entonces el satélite lo que hace es captar esta energía reflejada y manda la información a la Tierra, ¿no? En donde se pone en un raster, ¿no? Tenemos una imagen satelital donde cada píxel, recuerden, representa un área determinada y tiene anexo un valor de la energía reflejada en esa área, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía se refleja y en qué longitud de onda? Eso depende del objeto, ¿no? Nosotros vamos a enfocarlo al tema de plantas, que para para mapeo digital de suelos es lo más importante, ¿no? Pero acá les doy un resumen, ¿no? Yo les he explicado cómo descargar imágenes Landsat 8. Disculpen, todavía no he hecho el video, que va a expandir un poco más. Sin embargo, si ustedes lo ven en internet van a encontrar también varios videos, ¿no? La misión Landsat es una misión que tiene ya varios. Ya va a salir el Landsat 9 también, o el 10 si no me equivoco, porque el 9 me parece que falló. Entonces, el anterior satélite que, bueno, todavía está en órbita y reporta información es Landsat 7. Por eso ustedes van a encontrar Landsat 7 y Landsat 8. Sin embargo, ahora también encuentran del 5 y de los anteriores, ¿no? Cada uno tiene diferentes bandas que le vamos a llamar a una región del espectro electromagnético en donde va a captar energía, ¿no? En este caso, el Landsat 7 capta del azul, ¿no? El verde, el rojo, el infrarrojo cercano, infrarrojo medio y el infrarrojo lejano, que sería el térmico, ¿no? Recuerden también que en cuestiones del espectro electromagnético, si tú te vas hacia el lado del azul, es decir, eso es como si fuera una línea, todas las bandas que se encuentren hacia este lado tienen mayor cantidad de energía. En cambio, las bandas que se encuentran hacia el térmico tienen menor energía. Ya. Lo que nos va a interesar y lo que yo les he dado en las covariables que les he dado solamente son estos 5, si no me equivoco, llegué hasta acá, ¿no? Porque los demás se puede utilizar, pero tienen diversas aplicaciones que no lo vamos a ver acá, ¿no? El espectro visible, es decir, lo que nosotros podemos ver con los ojos, se encuentra aquí, ¿no? En las longitudes de onda que corresponde al azul, al verde y al rojo, ¿no? Nosotros acá también tenemos el infrarrojo,
¿no? cercano, el NIR, que se utiliza bastante para los índices verdes, los índices que están relacionados con la vegetación, que lo voy a explicar más adelante, ¿no? El infrarrojo medio se va a utilizar más para lo que es la parte de humedad del suelo y también para aspectos geológicos, que no lo vamos a ver tampoco aquí. Tanto Landsat 7 como 8 tienen una banda que es la banda 8, que es para un proceso que se llama punch sharpening. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí tenemos que la resolución es de 30 metros. Quiere decir que cada píxel corresponde a 30 metros por 30 metros de área. Sin embargo, si tú quieres tener una mejor visibilidad, es decir, no es de que tú vas a mejorar la resolución en sí de la imagen, sino simplemente vas a hacer de que puedas verla mejor, porque a veces tú quieres observar el terreno y delimitar algo que a ti te interesa, ¿no? Como vegetación, suelo desnudo, rocas. Entonces, para mejorar esa calidad de visión, puedes utilizar este proceso punch sharpening, que es convertir la resolución de acá de 30 metros en una de 15. Pero acuérdense que el efecto solamente es visual, no hay un efecto de mejora en la calidad de los datos. Y finalmente tenemos las bandas térmicas, que yo ya les expliqué que estas bandas térmicas nos sirven para poder calcular la temperatura de la superficie de la Tierra. Es decir, aproximadamente la temperatura que tendrían de 0 metros en la superficie de la Tierra con unos centímetros de distanciamiento. No es la temperatura del suelo, ni tampoco la temperatura ambiental. Recuerden que cuando uno instala una estación meteorológica, el sensor de temperatura está a 1,5 metros de altura o a 2 metros de altura, dependiendo de las especificaciones de tu estación meteorológica. Entonces, esta land surface temperature no es igual a la temperatura que tenemos en una estación meteorológica, por si acaso, porque algunos lo confunden y lo trabajan así. Ya. Ya, para entender un poco el tema de las plantas, vamos a poner eso. Ya. Nosotros acá tenemos el espectro electromagnético, ¿no? Ya les expliqué, acá tenemos el azul, el verde, el rojo y el infrarrojo, ¿no? Y esta es la energía reflejada, ¿no? Por el objeto, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos acá una planta sana y una planta estresada, ¿no? El comportamiento es parecido, ¿no? Observen de que aquí, miren, la cantidad de energía reflejada es baja en el azul, en el verde y en el rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta está absorbiendo energía. No refleja porque absorbe energía y la convierte en energía química, que sería por medio de la fotosíntesis. Sin embargo, como las plantas son verdes, reflejan una parte de la energía que corresponde a la longitud de onda del verde. Sin embargo, cuando nos vamos al infrarrojo, que sería el NIR, observen, refleja casi todo. Entonces, esto quiere decir de que las bandas que se encuentran en esta zona, que es la energía que está absorbiendo la planta, respecto de la energía que está reflejando, puede ser utilizada como un indicador de la calidad de la planta, como pueden ver aquí, ¿no? Como el verde no se utiliza porque las plantas son verdes y obviamente reflejan la mayor parte del verde, y se utiliza siempre el rojo y el infrarrojo. Esta es una formulita que ya bastante lo conocen, ¿no? Pero es interesante que nosotros veamos por qué, ¿no? A qué se debe, ¿no? Incluso si se dan cuenta, miren, por acá está la fórmula. Este es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que es el NDVI, que es el que vamos a utilizar. Miren, es una resta del infrarrojo con el visible, que sería el rojo. En este caso, si yo resto la energía reflejada del infrarrojo respecto del visible, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener solamente esto de acá, ¿no? Que sería lo reflejado solamente por el infrarrojo sin efecto del rojo. Entonces, por eso es de que tiene una relación con la calidad de la planta. Acá tenemos ya un ejemplo un poquito más claro, ¿no? Miren, esta es una planta saludable, observen, está absorbiendo 8% de la energía que llega con la energía solar en el rojo y refleja 50% del infrarrojo. Pero miren, cuando ya la planta está estresada, en el caso del infrarrojo, los datos se mantienen similares, ¿no? Disminuyó un poco, pero se mantiene similar. Sin embargo, la cantidad de energía que está absorbiendo del rojo disminuyó, porque está reflejando más rojo. ¿A qué se debe esto? Si la planta está enferma, la clorofila no está bien, tiene menor cantidad de clorofila o la clorofila no está actuando de manera correcta, su metabolismo es mucho menor. Por lo tanto, la reflexión
perdón, la energía reflejada en el rojo se va a reflejar porque no va a poder absorberlo, ¿no? No va a poder convertir esta energía del rojo en energía química. Entonces, eso explica por qué estas dos bandas son las más importantes para calcular el NDVI. Hasta acá, ¿está claro todo? ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta aquí? Porque de aquí tenemos que llevarlo al programa y tenemos que hacer esta aplicación en el programa que va a ser un poquito más práctico, ¿no? Bien, ingeniero, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿por qué se suele usar el tamaño de 30 por 30 en los píxeles? ¿Por qué se puede usar? ¿Pueden repetirme la pregunta, por ¿Por qué favor? se suele, sí, ¿por qué se suele usar el tamaño de 30 por 30 en los píxeles? Ah, ya. No es de que se suele utilizar, sino que si tú buscas de la información que yo les he dado, el modelo digital de elevaciones gratuito de mayor resolución que hay en la red sería el de 30 por 30. Hay uno más que es el ALOS Pulsar, que es de 12.5 metros de distanciamiento por píxel. El problema con este es de que la calidad no es muy buena en todos los lugares. Cuando tú haces un trabajo, por ejemplo, de investigación, tú no solamente vas a enfocarte en sacar un producto, sino que tienes que ver si la calidad de tus insumos es buena. Es como si fueras un cocinero, o sea, tú puedes sacar una buena comida, pero para sacar una buena comida tienes que tener buenos insumos. Entonces, al revisar la calidad de los insumos para Perú, la calidad de la luz pulsar no es muy buena en todos los lugares. Por eso es mejor utilizar el de SRTM de 30 por 30. Sin embargo, si tú quieres y si tú haces un modelo digital de elevaciones, tú podrías hacer un modelo uno por uno, sacando puntos en el terreno y interpolando. El problema está que entre mayor calidad, perdón, mayor resolución tenga tu modelo digital de elevaciones, significa que tu máquina tiene que tener mayor capacidad para trabajarlo, ¿no? De acuerdo, ingeniero. En la primera parte de la sesión comentaron acerca de que con drones aparece el modelo digital de elevación y el software, por ejemplo, Agisoft, bueno, sobre ello. Y pregunta también, ¿ha usado el raster NASADEM y si podría ser útil? Ya. El raster NASADEM en verdad es el raster que da NASA y que se hizo con el satélite Aster. ¿Ya? Antes yo utilizaba el Aster, pero empecé a leer un artículo en donde el SRTM3, que es el actual, tiene mayor calidad. Entonces, para ya no tener que hacer todo el proceso de ver la calidad uno por uno en un trabajo común, entonces dije, yo ya prefiero automáticamente descargar el SRTM3 y utilizar ¿no? Pero el SRTM también es de NASA, por si acaso. De acuerdo, ingeniero. ¿Cuál es la diferencia entre un ¿Se cortó? DSIN y uno descargado del ¿Se cortó? USG? ¿Se cortó la Sí, comunicación? lo repito, ¿se escucha? Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia de un modelo digital de elevación hecho a partir de cotas del USGS, SRTM? Ya. Lo que pasa es que el DSRTM tiende más a ser un modelo digital de terreno. ¿Ya? Yo por lo menos siempre hago una corrección. Tengo mi modelo digital de terreno, el SRTM, vamos a llamarlo así, aunque en la web dice que es de elevaciones. Saco las cotas del IGN y hago una ecuación de regresión y lo transformo. Siempre intento hacer eso porque yo veo que hay varias derivas, ¿cómo se llama? En el error. Eso se puede hacer con una evaluación de incertidumbre, pero es un poquito complicado de explicar en este curso. De acuerdo, ingeniero. Bueno, estas serían Ya. las preguntas del Zoom. Jimena. Sí, en el Facebook no tenemos preguntas aún. Ya Podemos listo. continuar. Voy a detener el video para poder compartir completamente el Saga.
Vamos a ver dónde está el Saga. Ya, se puede ver el Saga, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno, ya la semana pasada hemos visto este programita y ojalá que haya practicado con él porque en verdad es bien interesante, tiene varias cosas que a mí me han gustado, por eso yo he dejado ya prácticamente de utilizar QGIS, GBSIC, ArcGIS, incluso GRASS, ¿no? Para utilizar este acá. No, lo primero es abrir el archivo de la semana pasada, ¿no? Acá tenemos el DEM cortado, ¿no? Ya saben que este DEM también, miren, me salió sin proyecciones. Pero recuerden que yo se los he entregado en WX8418 Sur. Entonces, si ustedes ven de frente que acá sale que la proyección sale como no definida, lo que tienen que hacer es asignarle la proyección. Ya lo vimos la semana pasada, recuerden. Ya, ahora sí. Yo les comenté que esto tiene una serie de correcciones, ¿no? Acá tenemos nuestro modelo digital de elevaciones. Recuerden que si tú quieres comprobar que esto es una matriz, tienes que ir a Settings, darle Show Cell Values, aplicar, le das un zoom y vas a darte cuenta que son cuadraditos que tienen asignada información de elevación, ¿no? Ya. Acá el Saga, la ventaja es de que tiene un sistema rápido para poder hacer modelaje 3D. Bueno, no te permite exportarlo para que tú hagas una impresión 3D como lo tiene el QGIS, pero por lo menos para tener una perspectiva. Observen aquí, en la parte superior, yo tengo acá Show 3D View. Yo puedo colocar aquí mi modelo con una resolución de 100 y una exageración de 1, ¿no? Le pongo OK y yo tengo acá ya un modelo en 3 dimensiones, ¿no? Como la zona no es tan, no tiene un relieve tan agresivo, no se puede notar mucho. Entonces yo le voy a dar max exageración. La exageración es para que tú quieras, por ejemplo, que la diferencia entre un punto de altitud y otro punto de altitud se multiplica por el valor de la exageración, ¿no? Miren, yo acá le voy a poner por 2. Aquí está, ¿no? Ya se puede notar un poquito más el relieve, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque quizás tú quieres ver visiblemente, ¿no? Qué colores corresponden, ¿no? Miren, acá es un fondo de valle, ¿no? Podemos ver que acá tenemos las laderas de montaña, tenemos acá las zonas altas y zonas de pendiente. Entonces, ya con esto nos da una idea de que el agua va a correr por esta zona, ¿cierto? Y el río principal debería estar más o menos por aquí, ¿no? Que ya el mapa ya no me da. Que tenemos zonas aquí un poco altoandinas, que obviamente para el manejo de cultivo va a ser un poco más complicado, que también como hay pendientes, es posible que esta zona necesita hacer siembras en curvas de nivel, etcétera, 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 ¿no? Ya puedes delimitar incluso, miren, aquí tenemos posiblemente montañas, pueden ser también colinas, eso ya lo ven en un curso de fisiografía, y aquí debemos tener valles, valles estrechos, dentro de los valles deben haber terrazas, ¿no? Entonces eso ya depende de un concepto fisiográfico. Esto es simplemente exploratorio para que tú tengas una visibilidad de la zona. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer morfometría? ¿Ya? El Saga es un software especializado en morfometría. ¿Ya? Pero primero hay que hacer una serie de correcciones. A veces los modelos digital de elevación vienen con algunos píxeles en donde no hay información. Por ejemplo, viene un píxel vacío. Entonces, para poder hacer esa corrección, tenemos que ir a Geoprocessing, Grid, Gaps, Close Gaps. Significa que esto de acá va a llenar las celdas que no tienen un dato, que en el satélite a veces se ocurren algunos errores. Imagínense que justo pasó una nube en ese punto y el satélite no pudo captar ese píxel. Entonces ahí el problema es de que ese píxel va a quedar vacío y así se reporta, ¿no? Entonces hay que hacer esa corrección, ¿no? Yo acá le pongo el sistema grid, ya saben de que tenemos que buscar el que tenemos, que es de 30 metros, ¿no? El grid que ya es mi DEM recortado. Changed grid es el resultado, ¿no? Le voy a poner que lo cree como un archivo aparte, ¿no? Y acá lo reconstruye
ustedes no lo ven a simple vista, pero si es que por ahí había una celda que estaba vacía, ahora ya no está vacía. Ha tomado el valor promedio de las celdas que estaban alrededor. Ya, como pueden ver, ahora tenemos dos, ¿no? No se van a notar las diferencias. Miren, incluso acá te dice, ¿no? Todos los datos que no tengan información van a ser colocados con una etiqueta de -99999, ¿no? Para buscar eso iba a ser diferente. Ahora vamos a ver si es que se puede ver acá. No, no se puede ver. Ya. Pero acá podemos ver si hay diferencias entre los dos histogramas, ¿no? Este es el histograma del original y este es el histograma del nuevo, ¿no? Observen que acá ha cambiado cierta tendencia, porque seguramente por aquí habían algunos valores no vacíos que al promediarlo va a disminuir la densidad de puntos que hay en esa zona, ¿no? Por eso es de que ya sale de esta manera. Ese es el primer punto. Ya. El segundo punto es de que cuando uno trabaja con este modelo digital de elevación y quieres hacer algunos cálculos de pendiente, por ejemplo, imagínense que justo había una quebrada donde era una especie de hueco gigante, ¿no? Entonces, ese píxel, por ejemplo, va a salir con una altitud bajísima respecto a lo que hay alrededor. Entonces, esto genera a veces algunos problemas y por lo tanto acá en Saga hay una Geoprocessing, Terrain Analysis, aquí está, preprocesamiento, ¿ya? Y acá ustedes van a encontrar algo que dice Fill Sinks, ¿ya? Sinks son depresiones, es decir, va a llenar los valores de depresiones para que no sean tan abruptos, ¿no? Imagínense una superficie que es constante y que, por ejemplo, tenemos una planicie y justo hay un hueco que hay una diferencia de altitud de 100 metros, ¿no? Por A o B, no sé, la entrada al infierno, yo qué sé. Entonces, para evitar esos puntos, este Fill Sinks lo que va a hacer es estandarizar un poquito la superficie, ¿no? Vamos a utilizarlo. Siempre es recomendable hacer esto. Si ustedes no quieren, pueden no trabajarlo, pero es recomendable para que los procesos de pendientes y orientación no tengan ningún error por ahí, ¿no? ¿Ya? Pues nuevamente vamos a ver la comparación de los dos histogramas, ¿no? Esta vez del original, perdón, acá está, ¿no? Miren, como pueden ver aquí, miren, había un punto muy alto, entonces lo que ha hecho es estandarizarlo un poquito, ¿no? Acá también habían puntos muy altos, perdón, habían puntos muy bajos y lo he estandarizado un poquito más con la tendencia de los puntos alrededor, ¿no? Es como que si promediara para que no haya muchas zonas abruptas dentro del relieve, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Entonces, como yo ya tengo el anterior ya no me sirve, ¿no? Y le voy a cambiar el nombre porque, vamos a ver, Chain Grid no es muy bonito, así que le voy a poner dem corregido. ¿Ya? Entonces, como ya tengo ya un preprocesamiento, ya llené los espacios vacíos, también ya corregí las zonas abruptas, por ejemplo, mucha altitud o muy baja altitud. Entonces, lo que voy a hacer... voy a poner esto. Perdón. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer la geomorfometría. Hay dos formas aquí. Les voy a explicar primero la forma fácil. En Geoprocessing, Terrain Analysis, nosotros tenemos acá uno que dice Basic Terrain Analysis, que prácticamente te da ya una serie de opciones. Dice, ¿quieres hacer todo esto? Entonces yo acá le indico, voy a poner solo la elevación, ¿no? Y todo lo demás crear. Es decir, me va a crear todas estas variables. Le doy OK y me crea todo automáticamente, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá ya tengo todas las variables creadas en un solo golpe. Entonces, cuando tú no tienes así ningún concepto de geomorfometría, no conoces variables geomorfométricas, es recomendable que hagas esto y utilices todas las variables y luego ya empiezas a descartar lo que a ti te interesa, lo que no te interesa. Porque, por ejemplo, miren, aquí las redes de drenaje, las cuencas hidrográficas, perdón, no sale muy bien, ¿no? Es mejor utilizarlo, hacerlo como un comando individual y uno mismo calibrarlo, porque miren, sale prácticamente como si solamente hubiera una cuenca hidrográfica, una microcuenca hidrográfica.
En cambio, la red de canales, miren, esto sí sale bien, ¿no? Porque acuérdense que el fluido del agua iba en esta dirección, ¿no? Y es más, esto yo lo voy a poner encima del modelo digital de elevaciones. ¿No? Observen. ¿Se acuerdan cuando veíamos el modelado 3D? Nos salía que tenía esa dirección. Entonces ya un poco nos ayuda, ¿no? Después, acá hay una serie de variables y creo que la que ustedes conocen es esta de acá, la pendiente, ¿no? En este caso me ha generado también en las zonas vacías, ¿no? Acá habría que cortarlo. Pero observen que la pendiente está en radianes. Por lo menos acá en Perú no estamos acostumbrados a trabajar con radianes, trabajamos con porcentaje. Entonces, eso es un problema. La orientación. Aspect es orientación. Recuérdense que es orientación respecto al norte geográfico. También está en radianes. Nosotros generalmente esto lo trabajamos en grados, entonces no nos ayuda tampoco, ¿no? Curvatura plana. No, perdón. Es aspect, ¿no? Orientación. Curvatura plana. Lo que pasa es que cuando ustedes van al terreno, van a campo, ustedes van a ver que el relieve no es completamente plano o completamente, si está inclinado no es tampoco plano, sino generalmente tiene ondulaciones, ¿no? Entonces puede ser una curvatura que vaya en esta dirección, es decir, en una dirección perpendicular a donde estamos observando, puede ser en dirección a donde estamos observando, por ejemplo, yo lo veo así, el hueco sería de esta manera, pero de la otra forma sería así. Todo esto respecto al norte geográfico, entonces por eso salen diferentes variables de curvatura, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? El índice LS, este también es bien importante. Acá también miren, ha generado en la zona donde no tenía datos, esto hay que corregirlo. ¿Ya? Este índice LS es parte de la ecuación universal de la pérdida del suelo, ¿no? Entonces, es un indicador de la erosión del suelo. Profundidad del valle, ¿no? Que es un poco, miren, observen, estas zonas de aquí tienen un valor más alto, porque estas zonas son donde están las quebradas, ¿no? Es decir, la diferencia entre la cima y este punto bajo es mayor. Es altura desde la cima hasta el punto más bajo donde estás trabajando. Ya. Entonces ahora la pregunta surgirá, ¿cómo corrijo yo todo esto de fuera que está saliendo? A ver, no sé si se acordarán cómo era. Seguramente que no, así que vamos a volverlo a hacer. Acuérdense que en Grid yo tenía Grid System y tenía Clip. Clip Grid era cuando yo utilizaba, acuérdense, el polígono del área determinada que estoy trabajando. Sin embargo, acá tengo otro, si no me equivoco, es Crop. No, también es con Grid entonces acá. Me estoy confundiendo con lo que se trabaja en R, ¿no? Yo voy a colocar acá todos los objetos que yo quiero cortar. Acuérdense que DEM recortado y DEM corregido están bien. Y todos los demás hay que cortarlos. ¿Ok? La extensión, quiero utilizar un Grid System. Voy a cortarlo en base al otro. Vamos a ver si lo cortó. No lo cortó. Ya, entonces acá tengo que hacerlo con el polígono. Y esto lo vamos a ver más adelante. Acá lo importante es que ustedes sepan que hay una forma completamente automatizada que es Basic Terrain Analysis. Y como pueden ver ya me calculó todo en un solo golpe. Pero si yo quiero calcular uno por uno, voy a dejar este acá. Ya. He dejado uno aquí agrede, ya les voy a explicar por qué. Si yo quiero calcular uno por uno, en Terrain Analysis, ustedes tienen una serie de módulos aquí, ¿no? Por ejemplo, el que a mí me interesa para suelos es la pendiente y la orientación. Entonces yo tengo acá un módulo que dice morfometría y yo voy a buscar acá slope, aspect y curvature, ¿no? Entonces yo pongo acá el sistema de grid que tengo, que es el de 30 metros, y tengo que poner cuál es el de elevación, que era DEM corregido. Me interesa poner la pendiente, crear, y la orientación.
¿Cuál era el problema que teníamos con el método automatizado? Que la pendiente salía en radianes, y a mí no me interesa en radianes porque nosotros trabajamos en porcentaje. Entonces acá en unidades hay que cambiarlo por porcentaje. Miren, incluso tiene para poner en grados, ¿no? Pero a mí me interesa porcentaje. Acuérdense que para nuestro caso, 100% significa 45 grados de pendiente. Y aspecto, también lo mismo. Nosotros teníamos el problema que estaba en radianes, pero yo lo quería en grados. Entonces acá ya le doy OK. El método es mejor que lo dejen por defecto, porque hay diferentes métodos que, por ejemplo, este método de Schoenberg, si no me equivoco, utiliza la segunda derivada, pero es algo que lo pueden ver en un curso de geología, ¿no? Ya. Entonces, voy a dar la pendiente. Como pueden ver, es igualito, pero la leyenda cambió. Miren, ahora está en porcentaje. Tengo desde 0% hasta 44% de pendiente. Es decir, esta es una zona que en verdad las pendientes no son muy agrestes, ¿no? No tenemos 100%, 200%. Recuerden que 200% pendiente significa 90 grados, por lo tanto es una superficie completamente plana. Y eso se da en zonas donde hay calizas. En zonas de rocas sedimentarias se tiene una superficie completamente plana. No, acá no tenemos ese caso, ¿no? Lo cual es bueno porque eso significa que esta zona tiene cierta aptitud agrícola. Si ustedes han visto el sistema de clasificación de capacidad de uso mayor de tierras, se van a dar cuenta de que la pendiente es muy relevante para tú decidir si una tierra tiene aptitud para agricultura, para ganadería, para especies forestales o simplemente es de conservación. Entonces, este criterio nos ayuda ya bastante. ¿Cómo nosotros podemos aquí reclasificar esto? Creo que la semana pasada me hicieron la pregunta, pero lo voy a hacer otra vez. Acuérdense que existe ciertos rangos de pendientes en los cuales a mí me interesa que haya un color determinado. Yo lo voy a cambiar aquí. Por ejemplo, aquí en Graduated Color, si no me equivoco, era Classified. Sí. Aquí está. Acuérdense, miren, entré a la pendiente, entré a Settings, luego busqué acá en colores, tipo, lo cambié a Classified, ¿no? Y luego acá me apareció una tablita, ¿no? Yo le voy a poner acá. A ver, no me acuerdo cuántos colores había, pero voy a ir agregando. Ya. Supongamos, siempre el primero es de 0. Vamos a ponerle a 4%. Generalmente es a 2. Pero luego de 4 a 8%. De 8 a 15%. De 15 a 25%. De 25 a 50. Y de 50 a más. Como yo quiero poner un número alto, acá le voy a poner 1.000.000 o un número alto para que no haya problemas. ¿Ya? Yo ya tengo acá mis clases de pendiente, ¿no? El primer color va a ser de 0 a 4% pendiente, de 4 a 8% pendiente, 8 a 15%, bla, 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 ¿no? Generalmente acá el nombre se le coloca por letras. Pendiente A, pendiente B, pendiente C, D, E, F. En este momento no me acuerdo los colores exactos, pero vamos a ponerle cierta gradación de colores, ¿no? Lo más clarito, un color verde, ¿no? Conforme va incrementando es un color verde oscuro, luego amarillo, ¿no? Luego sigue el naranja, luego viene un rosadito y luego un rojo, ¿no? Como decir, pendiente gentil a pendiente más agreste, ¿no? Le voy a dar acá, OK, ya tengo acá mi tabla, aplicar, ¿no? Se ve feo porque estas zonas están extra, pero lo que tenemos dentro ya nos permite visualizar un poco en dónde se ubica cada porcentaje de pendiente. Es más, ahorita voy a hacer el corte para que se pueda ver bonito, porque entiendo que el cliente siempre quiere que sea bonito. Vamos a ver, acá está, sí está. Observen que siempre tengo que revisar
que tenga el mismo sistema de coordenadas. Miren, estoy viendo que tiene 32, 7, 18 y aquí también 32, 7, 18. Ya, luego, ahora sí voy a cortar. Lo que voy a cortar es la pendiente. Por un polígono distrital. Ya, ahora sí. Observen, ahora sí está cortadito, ¿no? Y acá tenemos la leyenda donde indica a qué color corresponde a cada una de, qué pendiente corresponde a cada uno de los colores, ¿no? Entonces, esto de acá lo hace mucho más fácil de identificar, ¿no? Ya incluso si ustedes quieren, esto lo pueden llevar al QGIS o al ArcGIS y pueden sacar el área de cada uno, ¿no? Para ustedes reportar, mira, tenemos tantas hectáreas en pendiente A, tantas hectáreas en pendiente B, etcétera, ¿no? Este es un parámetro geomorfométrico, recuerden, pero yo lo estoy clasificando en tipos de pendiente, ¿no? ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Sí, ingeniero. ¿Cuál es el mejor método para estimar valores vacíos? Aplico vecinos más cercanos, pero también existen otros como bilinear. Sí, 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 sí. Acá hay varios. ¿Dónde está? Yo les recomiendo que ustedes siempre usen ya, el que es prácticamente es vecinos más cercanos. El mejor es el spline, ¿ya? Pero yo he visto de que la gente utiliza el spline a diestra y siniestra y los métodos de spline son bien complicados. Es mejor que si tú quieres utilizar el método de spline, que es el mejor para rellenar vacíos, tú conozcas realmente cómo se hace un modelo spline, cómo se calibran los parámetros y cómo encontrar el mejor parámetro. Generalmente eso es un método estadístico que necesita utilizar validación cruzada para encontrar los mejores parámetros a utilizar en el spline y luego recién aplicar el spline. Entonces es más complicado. Yo prefiero que, como recomendación, utilicen por defecto de acá que dice Close Gaps, que es el que prácticamente utiliza vecinos más cercanos. Y es el más sencillo, me parece funcional. La idea es que sea funcional, ¿no? A menos de que alguien por ahí esté haciendo, por ejemplo, una investigación en calidades de tipos de métodos de remuestreo o cosas así, que también puede ser que a alguien se le ocurra, que es también válido un tema de tesis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Mm, Bilinear es el SLAP que mencionaba. Close Gaps es vecinos más cercanos. El spline es uno que está aparte. Ah, ya. Acá me parece que no hay bilinear. Sin embargo, si lo llevas a otro software, puedes aplicar un método bilinear, ¿no? No habría ningún problema. Ya, a Ya. ver. El Acá, último mapa, en el último mapa, este. sí, continúe. La otra pregunta. Ya. ¿Sí? A ver, acuérdense que... No, no te entendí. ¿La pregunta o continúa? Mm, Pensé que iba a continuar explicando sobre la primera pregunta, pero si no, continúo con No, las no. otras preguntas. Sí, sí, Como por me favor. indica. Ya, de acuerdo, ingeniero. En el último mapa, ¿cómo puedo determinar el área correspondiente a cada? Ya. Lamentablemente, me parece que acá no se puede. No, no se puede. No tendrías otra opción que llevarlo... perdón, es No, no sale. No tienes otra opción más que llevarlo a un software GIS como QGIS o como ArcGIS y contabilizar para cada una de esas clasificaciones cuántos píxeles hay, ¿no? Entonces, acá me parece que puedes hacer un estimado, ¿no? Mira, saca un histograma, ¿no? Mira, en yo tengo acá más o menos 11.000, ¿no? Si yo sé que cada píxel tiene 900 metros cuadrados multiplicado por 11.000, ¿cuánta área es aproximadamente, ¿no? Pero si tú quieres un dato exacto, exacto, tienes que llevarlo a otro software. Acá no se puede hacer eso. O sea, sí se puede, pero es bien, bien complicado y tedioso hacerlo. Mejor es que lo lleves al QGIS o al ArcGIS.
Entiendo, ingeniero. Y si el área de estudio está entre la zona 17 y 18, ¿qué sistema de coordenadas deberíamos usar en este Uy, esa es caso? la pregunta más difícil que me han hecho, menos. Ya, mira, ese problema es bien difícil corregirlo. Generalmente, lo correcto sería trabajar por separado la zona 17 y la zona 18 para que no haya problemas. Pero, si no me equivoco, el año pasado ha salido un sistema UTM unificado, que es algo así como que un sistema único donde ya no hay este problema de las bandas, ¿no? También para suelos hay un sistema de coordenadas específico que solo se utiliza para mapeo de suelos. En el Perú no se utiliza en Wageningen, por ejemplo, en la Universidad de Holanda, que a mí me parece interesante, pero yo por lo menos no he trabajado con ese sistema, pero cuando tú ves los artículos científicos vas a darte cuenta que ahorita se está utilizando bastante. Entonces, ahí ya no hay este problema de que, mira, en esta zona hay una parte que es así, otra parte que es así. Es un sistema mundial que está en coordenadas donde las Mm, distancias están en metros, ¿no? ¿Una otra pregunta? pero sí, la clasificación de pendientes está utilizándola con la metodología CNPRET. No. Nosotros para Perú tenemos una clasificación que es la oficial para el Ministerio de Agricultura. O sea, todo estudio de suelos tiene que utilizar esa clasificación. Que, bueno, ya me la sé de memoria, no me acuerdo cómo se llama. Va de 0 a 2%, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 15, 15 a 25, 25 a 50, 50 a 75 y de 75 a más, ¿no? Que es de la A hasta la G o hasta la H, si no me equivoco, ¿no? Esa es una clasificación que la hizo la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales y que básicamente es la que es estándar para Minagri, y me parece que el MINAM también oficialmente la tiene eso. Y bueno, lamentablemente eso para Perú está en el Decreto Supremo 2010 AG, si no me equivoco. Entonces, si está ya en un decreto, no hay de otra, pues tenemos que usarla sí o sí, ¿no? Mm, Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, En cuanto al Facebook, mi No compañera hay Jimena. sí, gracias, Vale. No hay consultas en Facebook, ingeniero. Puede continuar con la sesión. perfecto. Recuerden que dejé este Analytical Hillshades, lo dejé obligatoriamente acá, no lo borré. Ya, este de acá es un parámetro geomorfométrico que en verdad su función es más de visibilidad, ¿no? Como les dije, a veces queremos verlo bonito. Observen, se ve de esta manera. Lo voy a cortar. Lo voy a eliminar. Ya, observen que a pesar de que yo he estado borrando algunas cosas, miren, la numeración se mantiene según como yo he ido creando las cosas. Y ahora sí, observen, ya, este de acá solamente nos da una visibilidad mejor de cómo son las sombras en el terreno. Entonces, para utilizarlo, tiene que utilizarse en conjunto con los otros. Por ejemplo, yo tengo acá la pendiente, ¿no? Yo la pendiente la voy a poner sobre el Analytical Hill Shading. Ya, y ahora no se ve. Entonces, me voy a Maps. Acá tengo, ¿no? Miren, tengo un mapa que tiene pendiente arriba y las sombras abajo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es poner en pendiente, settings, y a esta pendiente yo le voy a dar una transparencia, que acá va a ser del 30%. Le doy aplicar y miren, me da una especie de visibilidad semi 3D. O sea, no es en 3 dimensiones, pero algo que nos da una visión de 3D. Entonces, cuando tú quieres hacer fisiografía, esto te ayuda bastante, porque miren, yo acá puedo delimitar esta zona diciendo que es una montaña. Yo ya sé que acá están los valles, acá puede ser que tenga una planicie, ¿no? Acá tengo también otra montaña o quizás una colina, ¿no? Eso hay que evaluar la diferencia de altitud, ¿no? Y en cada una, miren, tiene diferentes pendientes.
cada fisiografía se puede dividir en base a sus pendientes dentro de la fisiografía. Si tú quieres verlo ya un poquito más claro, puedes aplicar esto, poner acá, ¿no? Que es la visión de 3D. Vamos a poner una exageración de 2. Y ahí está. Oh, salió plano. No, perdón, este no era. Perdón, está bien, es acá. Le doy 3D, tengo que indicarle cuál es el modelo digital de elevaciones. Y ahora sí, ¿no? Observen, ahora sí se puede ver, ¿no? Un poquito más claro. Pero al momento de que tú quieras hacer delimitaciones de polígonos acá, es un poco incómodo, porque tú vas a dar un clic acá y, uy, se movió. Entonces ya no puedo no puedo delimitar con polígonos, ¿no? Entonces, esto yo lo recomiendo simplemente para un tema de visibilidad, ¿no? Pero no para un tema de trabajo, ¿no? Si tú quieres hacer una exposición, ¿no? Por ejemplo, esto de acá se ve muy bonito. Otra cosa que con fines didácticos a mí me gustaría hacer en clase es, por ejemplo, hacer impresiones 3D de esto, ¿no? Yo ya hice una prueba y es bien interesante, por ejemplo, que tú le des a los alumnos cómo hacer esto, exportarlo. Y bueno, nosotros tenemos un paquete ¿cómo se llama? De material para impresión en 3D, entonces cada grupo se manda a que imprima esto en 3D y tenga su maquetita, ¿no? Entonces, para que puedan hacer quizás una maqueta que tú lleves al terreno. Acuérdense que ya nosotros a nivel de científicos vemos esto, pero si tú, por ejemplo, quieres llevarlo a una comunidad campesina, quieres llevarlo a un grupo de agricultores, o quieres explicarlo, por ejemplo, a un grupo de comuneros, tú necesitas transmitir la información de mejor manera. Si tú le muestras esto, va a decir eso qué cosa es. En cambio, si tú llevas una maqueta, eso te va a permitir que ellos lo entiendan y que le den importancia. Y si la gente le da importancia a esto, significa que hay más plata para los profesionales en esta rama. Ya. Hasta aquí preguntas. Esta parte me parece que es un poco complicada porque hay que entender esto de acá de la analítica Hillshade y he hecho una serie de pasos. Pueden ir escribiendo mientras yo voy rebuscando algo más. Está esto. Lo voy a borrar. Ya. Ah, ya, ese es el problema. Este acá está sin cortar. Ahora sí. Ahora sí, cuando yo genere todo lo demás, no voy a tener el problemita que tuve antes. Ya. Les explico qué es lo que he hecho. Ya. Recuerden que cuando yo apliqué este algoritmo, ¿dónde está? Basic Terrain Analysis, me salía para todo el área, ¿no? Y no me salía solo para el área cortada. Cuando yo hice la corrección de este modelo digital de elevaciones, me salía de todo el área, que era el DEM corregido. Entonces, yo lo que he hecho ahorita es cortarlo, miren. Acá, como pueden ver, yo tengo una visión en miniatura de cada una de las imágenes que me permite detectar ciertos errores, ¿no? Que es diferente verlo en un mapa grande, pero bueno, sirve de exploratorio, ¿no? Yo generalmente trabajo con el árbol, pero hay gente que le gusta trabajar con eso, ¿no? Es a gusto de cada cliente, ¿no? Entonces acá voy a volver a aplicar, ¿ya? El Basic Terrain Analysis, pero a este DEM corregido. ¿No? Miren, como yo ya apliqué este algoritmo antes, me sale por defecto los anteriores. Entonces yo tengo que ponerles crear para que no se acumule. Si yo le pongo sobre el anterior, aquí se va a sobreescribir. Este nuevo archivo va a reemplazar el anterior y nosotros no queremos eso, ¿no? Acá le voy a poner que la densidad de canales va a ser 10 para que tenga un poquito más. ¿Qué pasó? Ah, estos dos. Ya está acá, no nos interesa mucho.
Análisis, tampoco. Bueno, ahora como podemos ver acá en las miniaturas, ya me salieron todas las imágenes, pero ya están recortaditas, ¿no? Miren, acá tenemos las curvaturas de perfil, ¿no? Como pueden ver, se nota claramente, acá serían las zonas de drenaje, ¿no? Serían las quebradas principales, y estas vendrían a ser las quebradas secundarias, que están también influyendo, ¿no? Porque son zonas de depresión. El terreno no es uniforme, sino el terreno también tiene ciertas depresiones, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve hacer todo esto, no? Ya les dije, ustedes pueden buscar acá algunos otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, por acá hay un parámetro que a mí me parece bien interesante. Acá está, que es la temperatura de la superficie de la Tierra, pero hace un estimado en base a la altitud. Porque hay una relación entre la altitud y la temperatura. Por eso es de que hay este parámetro. Si ustedes quieren, lo pueden trabajar, ¿no? Otro que es interesante, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Potential Annual Insolation. Cuando tú quieres, por ejemplo, tener un dato sobre la radiación solar potencial. Es decir, esto de acá te va a sacar la radiación solar que hay en esa zona, pero sin considerar de que existen nubes, de que existen algunos vapores, algunas sustancias que estén en el aire que van a reducir la cantidad de energía solar. Es decir, vendría a ser como la radiación solar extraterrestre, lo que llega a la superficie del planeta, pero no se considera todo lo que tiene que reducirse hasta llegar a la superficie de la Tierra, ¿no? Eso tú ya lo corriges con imágenes satelitales. Pero quizás a alguien perdón, este es Potential Incoming Solar Radiation, pero quizás a alguien le interese este dato, ¿no? Y lo puede trabajar, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Nosotros vamos a trabajar con todo esto, ¿no? Como ven, yo lo he sacado prácticamente por defecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo guardar esto? ¿No? Si se han dado cuenta, cada vez que yo cierro algo, el Saga me saca un mensajito y me dice, ¿quieres guardarlo? Entonces, yo voy a guardar todo esto, file, como un proyecto. File, project, save project as. Uh, ya. Dentro de la carpeta que yo ya tengo, voy a crear una nueva carpeta. Yo siempre lo guardo en una sola carpeta por si acaso, por el orden de la información, ¿no? Le voy a llamar Saga covariables. Dentro le voy a poner, a ver, vamos a poner proyecto. MDS. ¿No? Observen que el formato con que se guarda es SPRJ. Acuérdense que en QGIS y en ArcGIS también tú puedes guardar el proyecto y cada uno tiene su propio formato, ¿no? El Saga también tiene su propio formato. Save. Ya, y cuando yo le doy Save, miren, acá me dice, ¿quieres grabar toda la información modificada? Yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Solo quiero guardar esto, solo quiero guardar esto. En este caso, me interesa todo, le pongo Save All. El único que no me interesa es este de acá, el DEM recortado, porque yo ya tengo acá el DEM corregido. Todo lo demás me interesa que se guarde. No, ese tampoco no me interesa. Le doy OK. Y acá ya salió, proyecto guardado. A ver, voy a compartir mi pantalla completa para que puedan ver lo demás. A ver, un momento. Ya. Observen. Acá yo tengo mi carpeta, miren. Dentro de la carpeta yo ya tengo todos los archivos. Obviamente el formato no lo va a reconocer su computadora porque a diferencia de ArcGIS y QGIS, Saga trabaja con formato SDAT. Miren aquí, punto SDAT, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque al momento que nosotros querramos leerlo en el R, necesitamos, ¿cómo se llama?, saber qué formato tiene. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí nos falta algo.
de las diapositivas que explican la teoría, ya hemos visto todo lo que sería geomorfometría. ¿Qué nos faltaría? A ver, alguien que pueda responder la pregunta. Mientras yo voy haciendo esto. Miren, aquí lo que voy a hacer, voy a cerrar el Saga por defecto. Este les digo, no me interesa, que se cierre. Y ahora voy a volver a abrir el Saga. No, está vacío. Pero acá ya por defecto, mira, me sale donde estaba mi proyecto, el último proyecto que he trabajado, ¿no? Ya tengo toda mi información aquí, ¿no? Si se dan cuenta, incluso ya está con Uy, salió sin... Ya. Las demás ya están con su sistema de proyección. Parece que solamente esta de acá ha fallado, ¿no? Pero ya saben que simplemente es asignarle la proyección, ¿no? Seguramente por ahí se me pasó a asignarle la proyección. Ya está. Ahora sí todos tienen el mismo sistema de coordenadas. Acuérdense que esto de acá de la proyección es bien importante porque si ustedes tienen, por ejemplo, alguno que no tiene igual sistema de proyección, al momento que quieran trabajarlo, les va a salir error, ¿ya? Y muchas veces tú terminas todo un proyecto y al final dices, oye, pero eso no salió. Y empiezas a buscar de dónde está, te pasas 5, 10 horas, 10 días y recién te das cuenta que era la proyección. Entonces, mejor es, para evitar eso, desde un inicio siempre asegurarse la proyección. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien respondió la pregunta que hice? A ver, ¿qué dice acá? La documentación está, la función que cumple cada herramienta, sí. En la documentación que yo les he enviado, no. Aquí en el Saga está, miren. Recuerden que aquí tenemos un menú de manager, tenemos aquí Tools, y en Tools está cada una de las librerías. Por ejemplo, acá Terrain Analysis, Morphometry, yo utilicé Slope Aspect. Vamos a ver, Slope Aspect. ¿No? Acá está, miren, la descripción. Si tú quieres ampliar, incluso está, mire, el autor, si tú quieres ampliar más, aquí está, te dice que toda esta referencia ha sido utilizada para generar este algoritmo. Entonces tú puedes acá revisar uno por uno si quieres para tu tesis, ¿no? En el rendimiento de un cultivo, ¿es necesario utilizar el GNDVI? Depende, ¿no? Yo les he explicado el índice normalizado, que es el más básico. Hay muchos índices verdes. Ya uno puede ver cuál le conviene más en cada situación, ¿no? Por ejemplo, el SABI se utiliza en situaciones donde tienes problemas de que hay mucha cobertura de suelo desnudo. El EDI se utiliza para hacer corrección por aerosoles. Por ejemplo, cuando tú tienes una zona donde hay mucha humedad relativa, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, acá en el Perú, pasa en Barranca, ¿no? En Barranca muchas veces tú no encuentras ninguna imagen satelital porque todo está con nubes, ¿no? Entonces, y cuando encuentras imágenes de una época del año donde no había nubes, el problema es que la humedad relativa es muy alta. Entonces, en esos casos se utilizan ya, por ejemplo, ahí también se puede utilizar el GNDVI y también se puede utilizar el EVI, ¿no? Que hacen correcciones por la banda de azules para que no haya esos problemas. El NDVI te evalúa indirectamente la salud de la cobertura. Y ya que está mencionando el NDVI, justamente eso es lo que faltaba, ¿no? Nosotros hemos trabajado solamente variables morfométricas acá, falta lo que es imágenes satelitales, ¿no? Sí, dime. Sí, había un problema con el micrófono, lo siento. ¿En Facebook alguna pregunta? Sí, ingeniero, nos preguntan cómo se Dígame. determinaría la unidad. Hola, ¿No? ¿me escuchan? Sí. 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 Nos preguntan cómo se determinaría la unidad mínima cartografiable para la representación del área de estudio. Ah, ya.
para este caso, depende, si lo estamos haciendo para suelos, en el reglamento de suelos indica cuál es la unidad mínima, ¿no? Bueno, el manual, bueno, perdón, el decreto supremo lo que indica es de que es 0.5 centímetros cuadrados en mapa, ¿no? Entonces, dependiendo de la escala que tú estás trabajando, tú deberías escoger cuál es la unidad mínima cartografiable, ¿no? Por ejemplo, si estás en 1 en 30.000, calculas cuánto es 0.5 centímetros cuadrados en 1 en 30.000, ¿no? Y ahí tú tienes que lápiz y papel y empezar a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando tú trabajas con imágenes satelitales, no estás trabajando con escala. Y eso, si tú te pones a buscar un poco de información de la geografía moderna, hay como que una controversia. Incluso se dice de que el concepto de resolución espacial debería reemplazar el concepto de escala. Y algunos autores han generado, por ejemplo, algunas formulitas para tú convertir de resolución espacial a escala, que sería de píxel, ¿no? Básicamente lo que dicen es de que hay que multiplicar por 2, ¿no? O sea, si tú tienes un píxel de 30 metros por 30 metros, significa que la escala máxima que puedes trabajar sería 1 en 60.000, ¿no? Que sería multiplicado por 2 y luego por 1000. Entonces, pero no es como que una ecuación universal, ¿no? Ahí hay muchos factores que van a variar y no se ha llegado a un consenso, ¿no? Yo también estoy esperando de que algún día se llegue a un consenso, porque muchas veces tú quieres, por ejemplo, tú tienes un mapa geológico o tienes, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Un mapa que sea bueno, un mapa de uso y cobertura de la Tierra, pero los antiguos, que son en polígonos. O sea, es un mapa que tiene una escala. Y tú este mapa quieres convertirlo en un raster. Entonces, muchas veces, ya lo convertimos y de frente lo convertimos a 30 por 30 o 1 por 1, ¿no? Eso está mal, ¿no? Hay que detectar cuál sería el tamaño de píxel adecuado para estos tipos de mapas. Entonces, yo utilizo esta formulita que les digo, ¿no? Que se multiplica por 2 y luego por 1000 y ya con eso tienes el denominador de la escala, ¿no? Entonces, pero no es del todo correcto, ¿no? Porque vas buscando literatura y vas a encontrar diversos autores que dicen diversas cosas. Y entonces ya depende de cada uno adoptar cuál es la fórmula más adecuada para tu tema de estudio, ¿no? Para el caso mío, que es en suelos, yo he encontrado esta formulita, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En Facebook es la única pregunta. Gracias, ingeniero. Perfecto. Ya, entonces, la información satelital nosotros ya la tenemos en la carpeta, recuerden. Miren, acá yo les dije, tenemos L8SRB2. ¿Sale por si acaso la ventanita de que estoy abriendo, donde están los archivos? Sí, 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 solito. Ya, perfecto, 3, 4, 5. Ya, acuérdense que según las Sí. diapositivas que les he dado, Landsat tiene varias bandas, ¿no? Tiene rojo, azul, verde, etcétera, ¿no? Pero yo solamente he extraído de esas bandas la 2, 3, 4, 5. Que le voy a poner acá al costado el color, ya, para que no se confundan. La banda 2 es el azul. La banda 3 es el verde. Sí, figuran todo. ¿Cómo? IR por si acaso es infrarrojo, de infrared. Ya, perdón, acá no es infrared, es near infrared. Es infrarrojo cercano, ¿no? Ya, de estas 4, ¿alguien se acuerda cuál es la más, la que debemos utilizar para sacar un índice verde? La 4. Ya. Ujú. ¿Qué más? ¿Solo la 4? NIR y la roja, muy bien. Bueno, y para los que no se acuerdan, bueno, el Saga lo hace automáticamente, ¿no? Entonces, nosotros vamos acá a Geoprocessing, Imagery, acá está, Imagery, Vegetation Indices, y miren, hay un montón de índices, incluso tenemos esta acá, la transformación Tasseret Cap, que te saca 3 nuevas imágenes, una que representa la vegetación,
otra que representa el suelo desnudo y otra que representa los cuerpos de agua, ¿no? No he trabajado mucho con esto, recién hace poco lo he revisado y me gustó, pero lo menciono por un tema curioso, ¿no? Tenemos acá el Enhanced Vegetation Index, que vendría a ser el EVI, que como les comenté hace un rato, es un índice verde que incluye la banda azul para corregir si es que hay mucha humedad relativa en el lugar, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar los que son basados en pendiente, ¿no? Que en este caso sería el NDVI, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, Grid System, me pide, ya, ¿cuál es el sistema? En este caso, miren, tenemos dos igualitos. ¿Cuál vendría a ser? Observen, es en el de que tiene 14 acá. Me interesa cuál es la banda roja. Acá tengo la roja. ¿Cuál es la infrarroja? El NIR, ¿no? Acá tenemos todos los índices que me puede sacar, pero a mí me interesa solamente en este caso el NDVI. Miren que hay otro también, Different Vegetation Index. Crear. Es el único que me interesa para este caso. Le doy crear y ya me sale aquí el índice de vegetación. Si yo voy, por ejemplo, acá a leyenda, me sale de qué valor a qué valor, ¿no? De 0.28 prácticamente hasta 0.68. Obviamente acá está un poquito más abajo, pero es el valor que sale, ¿no? Entonces ya tenemos un poco la distribución, ¿no? Obviamente los colores más altos, perdón, los valores más altos significa que la vegetación es más abundante o está más vigorosa, porque acuérdense que esto es un promedio de área, ¿no? Si nosotros tenemos un 30 por 30 metros, 900 metros cuadrados, prácticamente tendríamos que poner ¿cómo sería? Una superficie completa que cubra con, ¿no?, de vegetación para que el valor sea cercano casi a 0.81, ¿no? Pero en la realidad, las plantas en la naturaleza, en la selva se encuentran así, pero estos heroínas toledos en la sierra. En el cultivo hay un distanciamiento entre planta y planta, por lo tanto el NDVI se va a ver un poquito más bajo, ¿no? No es porque no tengan vigor, sino porque el promedio en área va a disminuir el valor, ¿no? Entonces, miren acá, podemos ver que posiblemente estas zonas sean zonas de vegetación abundante, puede ser zona de vegetación silvestre, y los colores verdes más claros vendrían a ser las zonas donde hay cultivos. Observen, miren que aquí, justo las quebradas coinciden con estos colores verdes. ¿Por qué las quebradas coincidirían con los colores verdes? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque en la quebrada pasa el agua, y si hay agua tiene que haber vida, entonces hay plantas. Por eso es de que figuran de ese color verde, ¿no? Entonces queremos verlo un poquito más bonito. Vamos a hacer la vista 3D como hace un rato. Elevación, 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 den corregido. Multiplicado por 2, ¿no? ¿Ya? Y tenemos acá ya una perspectiva, ¿no? Miren, observen, las zonas verdes corresponden a las zonas donde el agua tendría posibilidades de pasar, ¿no? Obviamente, siempre la población humana busca ubicarse cerca a las fuentes de agua. Pues posiblemente en esta zona haya una zona donde hay accesibilidad al agua, ¿no? Hay canales de regación, hay juntas de regantes. Entonces la gente debe estar haciendo agricultura en estas zonas, ¿no? Por lo tanto, tienen acceso al agua. También podemos ver de que hay zonas dispersas, ¿no? Como acá. Como en esta zona hay precipitaciones, también es normal de que aprovechen para hacer agricultura de secano, entonces no habría ningún problema, ¿no? Esa es la primera forma de hacer visibilidad. La segunda forma, acuérdense que es con el Analytical Hillshade. Entonces, yo voy a hacer un mapa nuevo, ¿dónde está? Analytical Hillshade, lo creo en un mapita nuevo. Luego el NDVI lo voy a poner encima del Analytical Hillshade. Me dice que no coincide. Ya, lo forcé. Vamos a ver. Sí, lo forcé. Ya. Y ahora a este NDVI tenemos que darle cierta transparencia. ¿Dónde está la transparencia? 30%. Para... Uy, no se ve muy bien.
Ya, para que nos dé un aspecto de relieve, pero en este caso no se ha visto muy bien, creo que lo recomendable sería cambiar de colores del NDVI, pero no lo vamos a hacer porque eso lo pueden hacer como una práctica, ¿no? Como ejercicio en casa, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sigue? Como esta información es nueva, también tenemos que guardar esta información. Le voy acá al disquete, guardar. Sí, tengo que guardar este de nuevo porque es el que estaba reproyectado, ¿no? Guardo el NDVI, ¿no? Me voy nuevamente a mi carpeta. Tengo que poner toda la pantalla. Me voy nuevamente a mi carpeta y voy a encontrar que acá está el NDVI. Vamos a ver. Acá está, ¿no? Apareció un nuevo archivo, ¿no? SDAT, que es el NDVI. ¿Preguntas hasta acá? Con esto ya hemos visto la parte de geomorfometría, ya hemos visto también ya la parte de imágenes satelitales, ¿no? Con respecto a las imágenes, nosotros solamente vamos a ver NDVI, no vamos a ver las demás bandas, por si acaso, porque ya eso queda un poco para ustedes y posiblemente, si es que la cuarentena no se extiende, en diciembre en la Universidad Agraria dictemos un curso de mapeo digital, ya uno más grande, ¿no? Algo de 40 horas, ¿no? Si es que se llega a programar, dependiendo de cómo van las cosas en el país, yo les estaría enviando un correo a los participantes para que ustedes sepan y si el que quiere puede asistir, ¿no? Ya. Donde ya se va a explicar, ¿no?, más variables, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo el relieve y la variable organismos, ¿no? El factor de formación organismos, pero no estamos viendo ni la parte geológica, no estamos viendo tampoco la parte de clima, no hemos visto el tiempo, ¿no? A ver, ¿preguntas hasta acá? Bien, sí. ¿Tendrá la extensión para otros índices como el GNDBI o el LAI, por ejemplo? Sí, me parece que sí está acá el GNDBI, no me acuerdo. Vamos a ver. No, acá no está. No, no está hay otros índices, pero no está el GNDBI. Si no se encuentra acá el índice, tú puedes sacar la fórmula y acá tú tienes Grid Calculator, acá, y te va a pedir, ¿no?, que tú ingreses cuáles son los datos que quieres calcular y generas una formulita. Entonces tú lo puedes calcular manualmente, ¿no? Pero lamentablemente acá el Saga no lo tiene por defecto, pero sí lo puedes utilizar, ¿no? Si ustedes quieren, miren acá, también pueden revisar, hay opciones avanzadas, ¿no? Por ejemplo, en Imagery, ¿no? Ustedes tienen acá Landsat, ¿no? Para poder importar las imágenes Landsat, quitar la cobertura de nubes, etcétera, etcétera. Yo he escogido una imagen en donde se tenga la menor cantidad de nubes, pero, por ejemplo, a veces hay zonas donde es inevitable tener nubes, entonces hay que hacer todo un procesamiento, que eso ya corresponde más a un curso de teledetección, pero de todas maneras se los comento, ¿no? Mm, muy bien, ingeniero. ¿Y qué ventajas tiene ese NDVI respecto a otros índices? ¿El GNDBI o el NDBI? El NDVI, el índice de vegetación normalizada. Ya. En verdad no tiene muchas ventajas. Hay un índice anterior al NDBI que simplemente era una relación entre la absorción del rojo con respecto al infrarrojo, ¿no?, para sacar un índice, que ese fue el primer índice que salió. Luego salió con los años el NDBI para tener un dato escalado a 0 y 1, bueno, menos 1 y 1, y un poco que sea más interpretable, ¿no? Y después de eso se empezó a encontrar varios errores. Por ejemplo, este NDVI es el más trabajado en la literatura, ¿no? Entonces tú puedes encontrar incluso rangos específicos para determinados cultivos o usos de la tierra, ¿no? En cambio, si tú, por ejemplo, utilizas un SABI, el SABI es un NDVI que incluye una corrección por la superficie de suelo desnudo. Entonces, el valor
ya no varía como en este de 0 a 1, sino va a variar un poquito menos. Entonces ya no puedes utilizar una escala que ya haya sido trabajada antes, ¿no? Entonces ahí hay un problemita, ¿no? El EBI, por ejemplo, el que hace correcciones por humedad relativa, también el valor ya no va hasta 1, sino generalmente llega hasta 0.3. Entonces, igualmente, ya no puedes utilizar una clasificación de ese índice. Y ahí hay problemas, ¿no? Que en verdad es una cuestión de buscar literatura o que uno mismo lo trabaje, ¿no? Porque hay métodos para poder determinar esos rangos de valores óptimos. De acuerdo, ingeniero. ¿Dónde encuentro los rangos del índice normalizado? Por ejemplo, de 0 a 0.2 en agua. Ya. Bueno, los rangos para determinados cultivos, generalmente lo buscas en internet, ¿no? En Google, ¿no? Hay un montón de información en artículos científicos y también en blogs, ¿no? Blogs de gente que trabaja con teledetección. Pero en términos generales, siempre que el NDVI sea menor a 0, se va a referir a cuerpos de agua, porque la única forma de que salga negativo, acuérdate, es de que el rojo, la reflectancia del rojo sea mayor que la reflectancia del NIR. ¿Ya? Y esto sucede cuando tú tienes algún cuerpo de agua, porque el agua tiende, ¿cómo se llama?, a reflejar completamente, ¿no? O a absorber completamente, ¿no? Dependiendo si está en estado de agua líquida o está como nieve, ¿no? Entonces, ahí sí, todo lo que es valor negativo generalmente se asocia a agua. Todo lo que es valor mayor de 0 se asocia a vegetación. Por ahí dicen que si es que está entre 0 a 0.2 es suelo desnudo, pero eso no siempre se cumple. Hay veces que uno hace evaluaciones en campo y no se cumple. Además, De acuerdo. tienes el problema que, ¿qué pasa si tú tienes una vegetación que no es verde, que no tiene clorofila? Por ejemplo, tú tienes quinoa cuando ya está por cosechar. En lugar de tener clorofilas, tiene betacarotenos. Entonces, el NDVI ya no te sirve, ¿no? O tú tienes alguna planta que exprese más antocianinas. Ahorita que con el tema del cambio climático, como se ha incrementado la radiación solar, muchas plantas lo que hacen es para evitar tener un exceso de fotosíntesis, reducen el número de clorofilas y aumentan el número de antocianinas. Entonces, en ese tipo de casos, el NDB ya no te sirve, tienes que utilizar otro índice. De acuerdo, ingeniero. ¿En qué influye la información de la banda en el- No, ¿se corta? Disculpa, no te escuché. Sí, ¿en qué influye la información de la banda verde en el GNDVI? Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? El GNDBI se utiliza cuando tú tienes una vegetación muy verde, por así decirlo, suena raro, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un cultivo que está sembrado a alta densidad, ¿no? Por ejemplo, un maíz que ha sembrado así, uno al costadito del otro, y que por A o B le han metido un montón de fertilizantes nitrogenados. Entonces exhibe un montón de color verde. Entonces, este exceso de color verde llega a saturar el índice y hay problemas. Entonces lo que se hace es una corrección reduciendo los valores del índice utilizando la banda verde. Es como una forma de, por ejemplo, si te va a salir, si hay un exceso, te va a salir un poquito cercano a 1 el valor del NDVI. Entonces tú quieres bajarlo a 0.8. ¿No? Es como cortarle una base, ¿no? Ingeniero. En el caso de los pastizales, ¿qué tanto sirve el NDVI para ver la salud del pastizal? O si podría recomendar algún índice para este caso. Bueno, pregunta difícil. Yo no he trabajado en pastizales, ¿ya? Tengo un amigo que ha trabajado en pastizales y sí lo veo utilizar bastante los índices. Quizás pueden buscar su tesis, él es Samuel Pizarro, está en el repositorio de la universidad y él tiene más información respecto a eso en su trabajo, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Bueno, con respecto a ahora, en el Facebook, Jimena Ramos. Sí, la determinación del NDVI va a estar en función de las épocas húmedas y de estiaje. Y para el caso de bofedales, ¿qué criterios se tendría en consideración para validar la información generada? Buena pregunta.
porque me late que Samuel está por ahí. Ya, a ver, siempre es bueno tener no solamente el NDVI de un solo momento. Acuérdense que una imagen satelital es una fotografía en un momento del tiempo y la vegetación siempre va a variar con el tiempo porque tiene un ciclo de vida. Y también las épocas del año, en el Perú tenemos época seca, época húmeda, entonces hay una variación en la vegetación. Entonces, en estos casos ya no se trabaja con un solo dato, sino con un modelo en el tiempo. Por ejemplo, tú tienes una serie de imágenes satelitales en un año completo, y ahí sí no te va a bastar con Landsat, es necesario utilizar Sentinel para que tengas más datos, de tal manera de que tú puedas sacar una tendencia, ¿no? Yo lo que hago, tengo dos alternativas para eso. O saco un promedio de todos los NDVI, de todas las imágenes que encontré en un año tipo, ¿no? O genero una serie de tiempo y saco los parámetros de la serie de tiempo y lo utilizo como una tendencia. Una tercera opción que es válida, pero no la he probado, es, por ejemplo, si el comportamiento fenológico se comporta como una curva logarítmica, extraigo el parámetro de la pendiente del logaritmo, que sería el equivalente a sacarle la derivada a la función, y ese parámetro lo incluyo como una variable, ¿no? Entonces, esos son ya métodos bien complicados, que sí se pueden trabajar, ¿no? Pero ya tendrías que, ¿cómo se llama? Dedicarte un poquito más a eso, ¿no? Yo, si recién estás comenzando, yo lo que recomiendo, saques un año tipo y promedies todo ese año para que tengas un solo valor de NDVI promedio del año. Y es más, ahorita hay una herramienta que es el Google Earth Engine, que me parece que lo he mencionado. Entonces, ahora es más fácil trabajar esto, ¿no? Tú puedes agarrar y sacar imágenes satelitales de una zona determinada desde el año 75 hasta el presente. En Landsat, tú tienes 2 imágenes por mes. Entonces, sacas el dato, es un montón de imágenes. Entonces, ya tú puedes sacar una serie de tiempo o puedes promediar eso y te va a salir un dato más real, ¿no? Gracias, ingeniero. Eso sería todo en Facebook. Ya, perfecto. Entonces, como ya tenemos acá el tema de Saga, ya nos tocaría pasar al R. Ya, voy a cerrar acá el Saga. ¿Se puede ver mi R? De acuerdo. Sí, ya salió. Ya. Sí, yo acá he preparado un pequeño script. ¿Ya? Esto yo se lo voy a compartir, que es un script automatizado que he hecho para lectura de covariables. Acuérdense que todo lo que hemos trabajado en Saga lo guarda en una carpeta, ¿no? Que es esta de acá. Entonces yo lo que necesito es la dirección de esta carpeta. Si estás trabajando en Windows, ¿cómo lo hago? Observen aquí en la barra de título, le doy clic y me sale la dirección y la copio. Entonces lo voy a meter acá al R. Lamentablemente los slash de dirección en el Windows son inversos a los que hay en R, por lo tanto hay que cambiarlo aquí. Observen que estoy utilizando un slash que va en dirección de izquierda a derecha. Ya. Entonces, esta dirección yo la copio donde he puesto este XXX. Este primer código, estoy diciendo, creo un objeto que es directorio de inicio, que va a ser el getWD. GetWD nos va a indicar en qué carpeta está trabajando nuestro R por defecto. Entonces yo le voy a poner esto. Incluso esto lo puedo borrar, ¿no? Este comando que dice setwd se utiliza para tú decirle, quiero que cambies mi carpeta en la que trabaje R a esta carpeta de acá. Es decir, yo le estoy indicando que el R trabaje en la carpeta donde tengo mis datos de covariables de Saga, ¿no? Miren, acá yo tengo list files. Si yo pongo este comando, list files, me va a indicar todo lo que yo tengo dentro de esa carpeta. Pero es un montón de archivos, ¿no? Y acuérdense que de estos archivos, lo que a mí me interesa son estos archivos que dicen sdat, ¿no? ¿Se puede ver bien? No sé si agrando la pantalla o está bien así. Tal vez se ve desde computadora pequeño, desde celular creo que sí se puede ampliar la imagen. Ya. En el-
Observen, miren, acá están todos los archivos, pero cada covariable está compuesta por 4 archivos, hasta 5, ¿no? Yo les comenté de que para el caso de, bueno, hemos trabajado antes con Geotiff, pero para el caso de Saga te lo guarda como SDAT. Sin embargo, tiene, por ejemplo, este es el sistema de coordenadas que tiene, ¿no? Y hay otros adicionales que no los voy a explicar, lo pueden buscar en internet, ¿no? Entonces, a mí me interesa simplemente que me lea los archivos que tengan SDAT. Entonces, este comando me dice, miren, lístame todos los archivos que tengan dentro del nombre SDAT. Voy a correr esto. ¿Ya? Y ahora le veo, todo esto lo he puesto dentro del objeto files. Yo le digo, quiero saber qué cosa hay dentro de files. Y ahora sí ya me da una lista pequeñita, ¿no? Miren, esas son todas las covariables que nosotros hemos trabajado. Miren, también está el NDVI. ¿Ya? Entonces, esta parte es un poquito complicada, pero yo les estoy explicando paso por paso. Sin embargo, cuando ustedes lo utilicen, simplemente cambien esta dirección y corren todo por defecto, ¿no? Pero se los explico para que un poco también entiendan qué está pasando acá, ¿no? Luego estoy creando una lista, es decir, estoy creando un archivo que tiene varios subarchivos dentro, ¿no? Una lista vacía, ¿no? Porque este comandito de acá lo que me va a hacer es crear una imagen raster por cada uno de estos archivos, para que yo lo pueda ver como si fuera el Saga, entre comillas, ¿no? Entonces acá yo corro esto. Ah, perdón. Para poder hacer esto necesito la librería raster ISP. Lo puse acá arriba, pero me olvidé de correrla, disculpen. Acuérdense que para instalar librerías era acá en Packages, Install, y ustedes ya colocan el nombre, ¿no? Nuevamente. Frame extend. Ah, ya. Aquí el problema es mi NDVI. Esta es la número 12. 12. Y ahora sí. Ya, por ejemplo, acá había un problema que me estaba indicando de que el NDVI estaba en una resolución diferente a las demás. Eso yo tenía que haberlo corregido en el Saga, pero se me pasó. Ahora lo vamos a corregir, ¿no? Y observen, acá yo ya creé un archivo, un objeto que se llama covariables, que tiene todas mis imágenes satelitales. Bueno, en este caso, todos mis datos del Saga, ¿no? ZWD, le estoy diciendo, regrésame al directorio donde trabajaba R originalmente, ¿no? ¿Qué nombres tengo? Y acá me dice, tengo todo esto. ¿Cómo puedo yo comprobar que tengo mis imágenes? Para graficar en R hay un comando que se llama plot, y dentro yo coloco, como todo está dentro de covariables, ya, yo puedo poner así plot covariables, y acá en la derecha me va a salir el gráfico una por una. Va a demorar un poco porque son bastantes archivos. Para poder graficar una sola, yo tengo que poner este símbolo del dólar e indicar cuál es la que quiero graficar, ¿no? Por ejemplo, en este caso me interesa el DEM corregido. Ahí está, ¿no? Ya puedo ver mi imagen, ¿no? La imagen que me interesaba ver, ¿no? Entonces, ya como nosotros tenemos aquí las imágenes, ya podemos trabajarlas en R, ¿no? Pero ya en la siguiente sesión, nosotros vamos a ver cómo trabajar los datos de suelos dentro de R y luego cómo llevar todos los datos de estas covariables a los datos de suelos. Porque nosotros vamos a trabajar dos cosas por separado. Primero, las variables ambientales, que lo hemos hecho todo con Saga, y hasta acá es llevar todo lo que estaba en Saga GIS, llevarlo al R. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en R todo lo que son los datos de suelos y luego vamos a juntar esas dos bases de datos. Vamos a juntar los datos ambientales del Saga GIS con los datos de suelo que tenemos en R. Y ya para la siguiente, después de esa semana, tenemos que hacer el modelo porque ya tendríamos todos los datos. ¿Sí? Entonces, hasta
Hasta aquí hay preguntas, porque con esto ya terminaríamos la sesión de hoy. Si es que no me falta nada. Bien, sí, en el Zoom, bueno, no sé, en el Facebook. Sí. Ya. No hay preguntas hasta ahí. Esto de acá yo les voy a mandar les voy a poner en la carpeta, ¿sí? Cuando se guarda un archivo DR, se va a guardar con una extensión .r, entonces sí lo van a poder distinguir. Recuerden que lo que hay que asegurar es que en SagaGIS esté todo bien. Ya. Voy a hacer lo que les comenté del NDVI. No. ¿Dónde está? Proyecto. Aquí está. Ya. ¿Cuál es el problema que me estaba reconociendo el R y que por eso tuve que quitar el NDVI? Observen que, miren, todas las variables geomorfométricas están aquí, pero las imágenes satelitales están aquí. Entonces, si revisamos acá los datos uno por uno, esto no sé si puedo agrandarlo. Parece que no. Ya. Miren, acá los datos numéricos dice 30, punto y coma, 228, 214, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, mira, dice 30, punto y coma, 228 y 215. ¿Qué significaba esto? Acuérdense que esto significa que hay 228 píxeles en el eje X y hay 214 píxeles en el eje Y. Y en este caso, acá hay 215. Entonces son diferentes. Hay un problema ahí y tenemos que corregirlo. Entonces, lo normal aquí es de que todo esto lo convertamos al más chiquito, que vendría a ser el de acá. Acuérdense que 228 por 214 es más pequeño que 228 por 215. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Y eso va a pasar bastante, porque ustedes van a tener información de diferente tipo. Por ejemplo, si ustedes se descargan información climática del WorldClim, es información a nivel de mundo. Entonces, y aparte viene a 1 kilómetro de píxel. Entonces, para poder trabajarlo, habría que convertirlo a 30 metros de píxel. En Grid, yo processing, Grid, Grid System, tienen acá una opción que dice Resampling, que es remuestreo. Entonces, resampling va a servir para convertir de una resolución y tamaño a otra resolución y tamaño. Entonces, yo voy a convertir el más grande, recuerden, el de 215, todos los datos que están acá. Menos el DEM recortado, solamente hasta el DEM corregido. ¿Ok? Preservar los datos, ¿no? ¿A qué tamaño lo vas a cambiar? En este caso lo voy a poner. ¿A qué tamaño lo vas a cambiar? Dice Target Grid System. Yo quiero cambiarlo respecto a un grid. Y este grid, acuérdense que es el más pequeño. En este caso era el de 214, que sería este de acá arriba. Una vez de que yo haga esto, todos estos datos deberían pasar acá arriba. Ya. Ahora sí los tengo iguales. Este de acá arriba, pero este de acá abajo ya no me sirve. Porque ya lo tengo todo estandarizado a uno solo, ¿no? Incluso acá pueden ver que están todas las imágenes bien, excepto esta, Closed Depressions. Vamos a eliminarla si está mal. Ya. Esto es lo que nos interesa trabajar ahora, ¿no? Como yo ya tengo un proyecto de Saga guardado, ahí sí hay un problema con el Saga, que no lo va a sobreescribir uno sobre otro. Entonces, yo tengo que crear otra carpeta. Voy a guardar todo. File, Projects, Save As. Y voy a crear acá una carpeta adicional que se llama Saga con variables 2. Dentro otra vez, proyecto MDS. Dentro voy a guardar todo esto.
esto ya lo cierro. Y bueno, en mi carpeta de archivos, ahora yo tengo dos carpetas, ¿no? Pero la uno ya no me sirve. Entonces, esta de acá, pero vamos a ver si ha guardado todo acá. Sí. Ya, entonces esta de acá ya no me sirve, la voy a eliminar, ¿no? Y esta que dice covariables 2 es la que yo tengo que trabajar en el R. Miren. Esta parte necesita ya que ustedes manejen un poco más de R. Y yo les he dejado algunos cursitos que es recomendable que lleven. Si es que alguien ya trabaja con R, seguramente no va a tener problemas con esto, ¿no?